Hola, ¿qué tal amigos de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a una nueva edición en donde en esta ocasión tenemos de invitado a Jorge Tello, coordinador de visorías de la Selección Nacional Mexicana. Es un gran gusto poder saludarte, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Hola Alex, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Jorge. También del otro lado tenemos a nuestro compañero Javán. ¿Qué tal, Javán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Que ya listos para empezar. Muy perfecto. Bueno, enfocándonos un poquito más en ti, Jorge, háblanos un poquito sobre tu trabajo como visor en selecciones. ¿Cuál es tu función principal? Hola, pues sí, mira, es dentro de esta estructura que se formó hace aproximadamente un año, que se le quiso renovar todo lo que era eh, el modelo de juego, sobre todo, y cómo podíamos representar que en todas las selecciones se jugara de la misma forma. Esto se refleja en la búsqueda de jugadores, que al final de cuentas se busca un jugador específico para representar este modelo de juego. Entonces queríamos unificar, o bueno, más bien los federativos querían unificar el criterio de búsqueda y tener la información pues de una manera transparente, se puede decir. Y a partir de ahí, pues se crea esta área que es la coordinación de visoría, que antes no existía. A partir de eso, nosotros entramos y fungimos en todas las selecciones de la misma forma. Me refiero a la femenil, a la varonil, en todas las categorías abajo de la selección mayor, ¿no? Que esa obviamente se maneja de una manera diferente, pero bajo un mismo esquema y una misma forma de jugar. Muy bien, y hablando de eso, ¿cuál es la metodología de trabajo para captar talento tanto en México como de jugadores en el extranjero? Mira, básicamente lo que hacemos, lo dividimos en 4 pasos, ¿no? Uno es el conocimiento, le llamamos nosotros, luego la evaluación, la comparación y la selección. Te explico cada una. Conocimiento. Buscamos conocer a todos los jugadores seleccionables que tengan las características y, el rendimiento y el talento para ser llamados a selección. Es decir, buscamos tener el universo completo de información de estos jugadores para después canalizarla en una plataforma que tenemos nosotros, que es la llamada CISEL, que es el Sistema de Selección Nacional. Es una plataforma que utilizan todas las áreas, pero el área de visoría tiene su propio módulo en el cual le inyectamos información de todos estos jugadores en todas las categorías. Y bueno, el siguiente paso, que es la evaluación, es el rendimiento que está teniendo este jugador semana a semana. Nosotros lo vamos, como te digo, evaluando y esta información va cambiando según la actualidad del jugador, porque hay una primicia para nosotros que es muy importante, es traer a los mejores jugadores en el mejor momento. No, nosotros en selección no tenemos el tiempo para acompañar su desarrollo mucho tiempo, como a lo mejor en los clubes puede pasar. En un club, si un jugador tiene potencial, eh, ellos se ven en la obligación o en la necesidad de acompañar su desarrollo para que cuando tenga el mejor rendimiento, ahí lo utilicen en el primer equipo o lo vendan, depende del proyecto deportivo. Nosotros, cada que traemos un jugador, es porque tenemos una necesidad de resultados inmediata en cualquiera de las categorías. A ningún torneo, ni un sub-15, ni un sub-17, vamos a foguear jugadores. A todos tenemos que ir a ganar los torneos. El tercer paso es compararlos. Es decir, ya tenemos una evaluación, o sea, ya los conocimos a todos, ya los evaluamos. Ahora, ¿qué hacemos? Los comparamos con sus pares, con jugadores que tengan características similares, pero sobre todo los comparamos con ellos mismos en diferentes momentos. Para esto es lo que te menciono, que estamos evaluándolos todo el tiempo. Y al final, el último punto es la selección, dependiendo de la necesidad que tengamos. Ese se puede decir, a grandes rasgos, es el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una segmentación segmentamos el país, se puede decir. Estoy hablando de México, obviamente. Si quieres, ahorita mencionamos, porque es otro el método que utilizamos fuera de México. En México lo que hacemos es segmentamos según la concentración de talento y tratamos de ver la mayor cantidad de partidos con una red de visores que tenemos, una red oficial y una segunda red, te puedo decir, es una red de visores que fungen más bien como conocimiento local en diferentes lugares.
Eso es a grandes rasgos el proceso que nosotros llevamos. Y fuera del país, pues teniendo información, ahora sí que te puedo decir que buscamos información en Estados Unidos, sobre todo, eh, pero siguen haciendo, siguen llegando jugadores de muchos lugares que a lo mejor no estuvieron en el radar, pero que tal vez llega un momento en el que surgen en alguna división inferior en un país y tienen la posibilidad de ser elegibles para México, y para nosotros es muy importante también conocer a este jugador, aunque no sea desde un principio. Ok, es interesante lo que mencionaste acerca de que ahora ya se enfocan más en el momento que vive el futbolista, porque sí es muy conocido que en años anteriores a las selecciones juveniles sobre todo, iban jugadores que hacían todo un proceso tal vez desde los 15 años, pero cuando llegaban a un Mundial Sub-17 o un Mundial Sub-20, esos jugadores tal vez ya no estaban en su mejor momento y tal vez ya no tenían la calidad para estar en la selección y se mostraba en el torneo donde de pronto teníamos resultados muy, muy buenos y de pronto eran resultados donde no pasábamos de la primera ronda. Es muy importante eso que están haciendo ahora, porque sí abre las puertas a jugadores que están, por decirlo de alguna manera, picando piedra no solo en México, sino en el extranjero. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo único que te tendría que ahí, eh, pues, subrayar o ahondar un poco es, yo partamos de la primicia de que las cosas se venían haciendo bien. O sea, tampoco es que esta reestructura llegue porque las cosas se estaban haciendo mal. Tan es así que los resultados han estado en las divisiones, en las diferentes competencias internacionales, ¿no? Las cosas se estaban haciendo bien, y a veces es hasta más difícil cambiar una estrategia cuando las cosas se están haciendo bien, pero yo soy un convencido de que cuando las cosas se están haciendo mal, ya es a veces muy tarde para hacer los cambios. Nosotros pensamos que se tiene que hacer como tú lo mencionaste. Nosotros no tenemos por qué encariñarnos, sería una palabra, del proceso de un jugador y decir, bueno, pues este jugador nos dio resultados en la 15, 17, tiene que llegar a la mayor. Creo que existe por ahí un mito entre los medios de comunicación, y los medios de comunicación lo trasladan a la afición, y la afición quiere que los jugadores que jugaron un Mundial Sub-17 todos lleguen a ser los mejores jugadores de México, y esto no pasa en ningún lugar del mundo, y selección no tenemos por qué provocar que eso suceda. Al final el jugador ni siquiera es un activo de nosotros, es un activo del club. Él sí tiene que preocuparse porque el jugador llegue de la mejor manera porque ha invertido en este jugador. Nosotros tenemos que traerlos, para mí, siempre, como tú lo mencionaste, en su mejor momento, porque en ese torneo tenemos que representar a nuestro país, tenemos que representarnos a nosotros mismos, como a nuestro trabajo, con lo mejor que tienes, ¿no? Torneo a torneo. Sí, bueno, al final de cuentas, la mejor formación para un futbolista es eso, ir en el mejor momento a los mejores torneos, enfrentarse a los mejores y ahí ver realmente cuál es el nivel que tiene y hasta dónde pueden llegar. Y eso además para mí genera una competencia constante que muchas veces de la otra forma se pierde. O sea, es decir, el jugador cuando se acostumbra a ser llamado a selección, pierde esta hambre de tener que entregar resultados semana a semana. Lo hemos vivido nosotros casi en toda la estructura de selección. Somos gente que venimos de clubes, y en el club nos tocaba ver la otra cara de la moneda. El jugador que se acostumbraba a estar en el club y que que se acostumbraba a estar en selección, y que la verdad es que ya su cabeza ya está ahí y está muy tranquilo porque él sabe que es jugador de selección. Aquí nosotros tenemos la firme intención de que el jugador siempre sienta que los demás están trabajando para quitarle su lugar. Eh, Creo que esa es la competencia que los puede hacer mejorar, los puede hacer crecer a ellos. Sí, eso es definitivo. O sea, la competencia, o sea, el que un futbolista, sobre todo a la edad de los 17 años, que es meramente formativo, sepa que le pueden quitar el lugar, sí los obliga a trabajar semana a semana con su club para mantenerse en la selección. Y es algo que antes, y como mencionas, muchos jugadores sí caían pues, en ese confort de decir, soy seleccionado, estoy dentro del proceso, y pues de aquí a que alguien me saque va a tener que pasar algo me voy a tener que lesionar para que alguien me saque de mi posición.
Y lo que mencionas es muy, muy, muy cierto. Sí, de acuerdo. Bueno, y hablabas también de la metodología en el extranjero. ¿Tienen visores enfocados a Estados Unidos, Sudamérica, Europa o cómo lo trabajan? Sí, tenemos en la estructura de selección un equipo de visores fuera de México con roles específicos y roles diferentes. Te puedo decir que incluso aunque suene extraño, no todos los visores en el extranjero, su rol solamente es ver fútbol cancha. En algunos casos es incluso más allá, más humano lo que necesitamos, porque para el jugador que está fuera del país, no solamente es un registro de sus características, un reporte de su perfil, un reporte de lo que sucede en la cancha y ya te vas como la visoría de antes o como se puede hacer la visoría acá en México, porque aquí al final de cuentas existe una diferencia. Si yo veo un jugador en un club mexicano y este jugador es hijo de padres mexicanos, vive en México, siempre ha estado en México, si yo lo llamo selección mexicana, él va a venir. Pero si sucede fuera del país, y ustedes conocen los casos, si yo ese jugador lo busco porque creemos que tiene las características para ser seleccionado nacional, muy probablemente alguna otra selección, el ejemplo más claro sería la selección de Estados Unidos, también lo va a buscar. Entonces nosotros tenemos que hacer una labor diferente, no solamente convocarlo, sino hay que convencerlo también. Ok, por ejemplo, ahorita tocando el tema de los jugadores de doble nacionalidad y en el extranjero, ¿cuáles son las principales barreras con las que se encuentran al momento de contactar con ellos? ¿O es muy difícil incluso hablar con algunos que ya han tenido contacto con otras con selecciones de otros países? No, el proceso es sencillo. Nosotros tenemos que con todos hablar siempre con la verdad. Esa es la instrucción y lo que nosotros creemos fielmente. Porque si para convencer a un jugador de que venga a la selección mexicana, en lugar de ir a otra selección, le vamos a prometer cosas que luego no vamos a poder cumplir, el ejemplo más claro sería, tú ven a México y vas a ser titular. Eso no se lo puedes prometer, ni lo hemos hecho, ni lo haremos. Lo que le podemos prometer es que acá tenemos una estructura, aquí en México tenemos una estructura que puede potenciar su desarrollo y que aquí le vamos a generar una competencia constante, pero en un nivel muy alto, porque selección mexicana, por más que exista gente que piense lo contrario, yo soy un convencido de que es una selección que no solamente a nivel económico, no solamente a nivel talento, sino incluso a nivel mental, somos una selección que puede trascender porque en todas las áreas competimos contra el más grande siempre y estamos ahí. Entonces tenemos la posibilidad de ser mejor opción para cualquier jugador, incluso si fuera un jugador México-argentino, México-español, lo que sea, nosotros estamos convencidos que podemos competir por el jugador, pero de una manera leal, sana y siempre con la verdad. Muy bien, hablando de esto de competir con otras selecciones, actualmente hay futbolistas mexicanos sub-20 y sub-17 que pues, representan a otras selecciones. Por ejemplo, los gemelos Willingman, que juegan para la selección de Suiza sub-17, bueno, está en el proceso sub-18. Daniel Villaseca, que está en la selección de la República Checa, también sub-18. Luca Romero, que ya ha ido a representar a Argentina. Los jugadores mexicoamericanos como Alex Méndez, Ulises Llanes, Richard Ledesma. ¿Cómo hacer para que ellos no tanto acepten, sino estén convencidos de que la selección mexicana podría ser, deportivamente hablando, mejor que jugar en otras selecciones? Sería la misma respuesta, porque al final de cuentas nosotros somos estamos muy confiados, se podría decir, de lo que tenemos y las herramientas con las que trabajamos nosotros. Sí somos un equipo fuerte, te lo puedo decir, o sea, no es un secreto.
somos una estructura sólida, fuerte. Todas nuestras selecciones, antes de la pandemia, era muy claro. Nosotros tenemos desde la sub-15 a la sub-23 y en la femenil de la sub-15 a la sub-20 y la mayor, obviamente, y todas tienen una competencia muy grande y están constantemente yendo a los mejores torneos, mostrándose en todos los torneos de la mejor manera. Entonces, todas estas situaciones y armas para ellos es cuestión de que ellos se den cuenta. Si él no se da cuenta de que estar compitiendo por un puesto en México, en selección mexicana, es para mejorar su desarrollo, la verdad es que ya no hay mucho más que nosotros podamos hacer. No tenemos por qué tampoco querer convencer a ningún jugador de que esté con nosotros si él a lo mejor hasta incluso el corazón lo llama a representar a otro país. Eso es otra cosa que de pronto hay que también poner en la mesa. Representar a México para nosotros, para mí en este caso, para ustedes que vivimos aquí, la verdad es que no tiene comparación, pero si de pronto el jugador creció, nació, vive su familia y todo en otro país, y para él representar esa bandera es algo que no le representa, que no le significa lo mismo que representar a México, está en su derecho también y no podemos obligarlo, ni podemos pensar que es una derrota para el país si un jugador de esas características decide jugar para otro país. Ahora, en ese punto que tú comentas de que hay algunos jugadores que expresan o no quieren representar a México, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, ustedes los contactan, ellos les dicen que no en ese momento, ¿se les vuelve a contactar o ya no se les da seguimiento a ese tipo de jugadores o casos? Mira, la verdad es que no ha sucedido y no tengo te puedo decir, no tenemos un manual de operación. Lo que sí hacemos es, como te mencionaba, ser muy transparentes en la comunicación y hacerlo de manera frontal. No tengo ningún inconveniente en hablar con la familia, incluso con el jugador, de lo que es México, pero no tenemos una operación específica que se tenga que hacer a nivel, así como tú me lo mencionas, como si fuera un castigo, el decirte, no, la verdad es que de esta manera trabajamos muy confiados a nuestra estructura, muy confiados a lo que tenemos como selección mexicana, y eso sí, obviamente, buscando siempre tener a los mejores jugadores. Ok, por ejemplo, así a la explicación y a lo que entendí, me dices si está bien o mal. Por ejemplo, puede haber futuras convocatorias o contactos con esos jugadores que muestren un rechazo primero, dependiendo de su nivel, claro. ¿Que tuvieron un rechazo, dices tú? Ajá, que se les contactó por primera vez y que dijeron que no a la selección. ¿Puede haber algún futuro contacto con ellos o ya de plano no? Dependiendo del nivel también. Sí, como te menciono, no hay un método que yo te pueda decir este es. La comunicación sigue siendo como se puede hacer con cualquier persona o cualquier club buscando a los mejores jugadores. Tal vez no es en el momento en que uno lo piensa el mejor momento para entablar una relación y ya llegará el momento. Por ejemplo, en ese tema, últimamente, bueno, en estos días se hizo muy notorio el nombre de Lucas Romero porque a sus 16 años ya lo llamaron a entrenar con el primer equipo al Mallorca. Algunos medios de comunicación dicen que ya ha rechazado jugar con México porque quiere jugar con Argentina. Nosotros que tenemos contacto con él, con su familia desde hace tiempo, sabemos que sigue con las puertas abiertas. ¿Ustedes como visores, como selección nacional, han tenido ya contacto con él o Mira, con su familia? En ese tema específico no te podría decir en qué va la situación, no solamente con Lucas, sino con ninguno de los otros jugadores. Yo te puedo hablar de cuáles son los procesos que hacemos, pero ya caso específico de jugadores, no tengo ni siquiera la autorización para especificarlo. Okay. Obviamente, si tú tienes comunicación con la familia, sabrás la verdad. Yo también la conozco, ¿no? Pero sí, en este caso, de ningún jugador podría yo hablarte por respeto también a los procesos y a
y a cómo va toda la comunicación con ellos. Ok, sí, está bien. Y por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, pues la mayoría de ligas, sobre todo que no son profesionales como las juveniles, pues se detuvieron en todo el mundo. ¿Qué tanto va a afectar esto en las visorías de cara a los mundiales del próximo año? Tanto sub-20 como sub-17, femenil incluso. Va a afectar mucho, va a afectar mucho. Yo te podría decir, afortunadamente, aunque la palabra tal vez no es la mejor, pero afortunadamente es la única que se me ocurre ahorita, pues todo el mundo está viviendo lo mismo, ¿no? Por supuesto que no es lo ideal el parón porque además estamos hablando del fútbol juvenil, ¿no? Tal vez la primera división ya lo vimos en Alemania, hoy arrancó la liga en España y vamos a ver una disminución en el nivel, pero no va a ser tan grande porque el jugador de primera división y sobre todo en esas ligas, pues tiene por su cuenta una estructura también, o sea, también tiene acceso a una mejor alimentación, tiene acceso a unas instalaciones para tener un entrenamiento, ya tiene un conocimiento. El jugador juvenil, la verdad es que no todos tienen no todos tienen las mejores instalaciones, a lo mejor no todos tienen ni siquiera las mejores condiciones familiares. Entonces, sí va a existir un problema, es un problema que desgraciadamente ni siquiera está documentado lo que podríamos hacer. O sea, nosotros no podemos ir a un manual a una biblioteca a buscar, a ver, cuando sucede una pandemia, ¿qué tenemos que hacer en las visorías? Porque pues nunca ha sucedido. Entonces, sí nos vamos a enfrentar, pero estamos trabajando para eso, para que de la mano de la nutrición, de la psicología, de la preparación física, es decir, todas las ciencias aplicadas nos ayuden para que el regreso sea lo más pronto posible al nivel óptimo. Sí, va a ser muy interesante ese tema porque, o sea, en todo el mundo se pararon las ligas. Habrá que ver qué determinación toma la FIFA, si mantiene los torneos el próximo año, los alarga, cambia reglas, como lo de los 5 cambios. O sea, va a ser un tema muy importante, sobre todo a nivel formativo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Nosotros estamos alertas todo el tiempo, nosotros no hemos parado de trabajar, tenemos 3 meses en casa, pero trabajando. Hoy, de hecho, terminamos una concentración con la selección sub-15, con la selección sub-15 femenil, en la que estuvimos 4 días trabajando con esta generación, que son niñas nacidas en 2006. Con ellas llevábamos una preparación para un torneo que se canceló de manera definitiva. Entonces, bueno, es un golpe fuerte para esa categoría, pero seguimos trabajando con esa categoría. Implementamos en esta semana una concentración en la que hablamos de la metodología, del modelo de juego, todas las áreas, explicamos un poco los procesos y esto lo estaremos haciendo las siguientes semanas con las otras categorías. La próxima semana ya está la lista de convocados, es una lista amplia, es una lista de 55 jugadores por categoría, porque pues, tenemos la posibilidad, ¿no? A veces quisiéramos tener a 40 jugadores, pero por las instalaciones que tenemos que hacer una concentración de 25, 28. Ahora tenemos la posibilidad de citar 55, es decir, 5 jugadores por posición para tener un abanico más amplio de un universo más grande de jugadores de donde hacer uso cuando venga una competencia. Entonces, sí, estamos trabajando con ellos, sí, sabemos que va a ser difícil y sí, también estamos en espera de noticias en cuestión de cuando se vuelva un poco a esta normalidad de la que se ha venido hablando tan consecuentemente últimamente, ver dónde se van a acomodar los diferentes torneos. Sí. Ahora, ¿qué tanto va a afectar esto en convocatorias? Igual ya lo veíamos, hay algunos países que están reanudando ya sus ligas, va a haber jugadores que tengan más actividad que otros por el país donde se encuentran o en la división. Esto va a influir mucho para que algunos sean llamados y otros que todavía no estén teniendo actividad dejen de ser llamados. Sí puede suceder, Alex. No te lo puedo garantizar, pero sí puede suceder porque pasemos a lo primero de lo que hablamos, ¿no? O sea, nosotros queremos tener a los mejores jugadores en el mejor momento. Entonces,
Si para eso tenemos que prescindir de de jugadores que participen en una liga donde no están teniendo competencia, pues vamos a tener va a tener que suceder. Este, todo ese análisis lo vamos a hacer, obviamente, de la mano con las áreas de ciencias, con las áreas de preparación física y con comunicación con todos estos jugadores. Afortunadamente tenemos un universo muy grande en todas las categorías, pero pues, obviamente lo ideal es tener a los mejores, ¿no? Y por ejemplo, en el tema del fútbol femenil, ¿es el proceso de visoría es igual al varonil con jugadoras en el extranjero, jugadoras mexicoamericanas, en Sudamérica, en México? ¿O cambia en algo? Sí, es lo mismo en cuestión del seguimiento y el proceso que llevamos. Te podría decir, cambia, sí cambia también, tiene sus diferencias. ¿Por qué? Pues porque entendemos también la realidad del fútbol femenil en el área de CONCACAF, entendemos que somos, tampoco hacemos castillos de hielo, pues sabemos que nuestro vecino es el número 1 a nivel mundial. A pesar de que ha sido una desventaja en nuestras competencias, lo queremos utilizar como una ventaja en la búsqueda de jugadoras. Entonces allá somos más agresivos en el fútbol femenil, incluso que en el fútbol varonil, eh, por obvias razones. El nivel es mucho más alto. Sí, pues la ventaja que hay de mexicanos que emigran allá, tienen hijas allá y se dedican al fútbol. Sí, totalmente de acuerdo. Es una gran herramienta, pues buscarle allá en el fútbol americano, por decirlo de alguna manera. Así es. Ahora, ¿les ha beneficiado en eso del femenil que últimamente varias jugadoras pues, mexicanas, mexicoamericanas han emigrado a Europa? Por ejemplo, hace unos días se dio el fichaje de las hermanas Flores por Chelsea. Eso supongo que también beneficia a las selecciones femeniles, ¿no? Sí, por supuesto, nos dio mucho gusto. De hecho, ahora son que son como las 4 de la mañana por allá y Tatiana estuvo conectada de lunes a jueves a esta hora con la concentración virtual porque la tuvimos que hacer al horario de México. La niña está muy contenta, hasta la familia está muy contenta, por supuesto, y nosotros en selección también porque, por supuesto, este brinco, se puede decir, o este cambio para ella, seguramente se verá reflejado en su rendimiento, en su talento y obviamente a la selección mexicana, pues eso es lo mejor que le puede pasar. Bueno, Muchas gracias por la entrevista, Jorge, y lo que mencionaba de las hermanas Flores, creo que, bueno, yo nunca había visto un caso donde 3 hermanos, en este caso 2 mujeres y un hombre, sean seleccionados. Ojalá los 3 triunfen y lleguen a las selecciones mayores y tengan el mayor de los éxitos. Y a ti, de verdad, muchas gracias por la entrevista, por contestarnos todo y de verdad te deseamos mucho éxito en tu trabajo y en lo que venga. Gracias, estamos en contacto y me dio mucho gusto. Saludos a todos.